Buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo del horario que estén viendo este video. El día de hoy les vamos a hablar sobre el tema Visualiza tus ideas, que es básicamente que vamos a hablar y explicar sobre ocho organizadores gráficos que estos los conocemos porque los utilizamos en la vida diaria, laboralmente o académicamente. En este video está hecho y aportado información por Rosas Vallejo, Williams Ismael, yo su servidor, Cruz Hernández Gerardo, Martínez Rodríguez Brandon Nicolás y Mondragón Hernández Ángel. Hay que tomar en cuenta de que cada organizador gráfico tiene sus propias características y sus propios aspectos, los cuales son importantes dependiendo en dónde los vas a poner. En el video se enfocará más en la exploración y la comprensión de estas 8 herramientas que les estaba diciendo, ya que estas visualizadas son fáciles para organizar y representar la información que tenemos o que colocamos. Estas herramientas son fundamentales para la claridad, la comunidad efectiva y el aprendizaje. Aunque no se mencionan explícitamente, se representan descripciones de cómo que cada una de ellas puede ayudar a organizar y la visualización de otros. El trabajo resalta la importancia de la estructura, la información de manera accesible y coherente. O sea que vamos a verlo más a fondo. Se destaca que a través de estas herramientas visuales se pueden representar ideas de maneras más efectivas a través del texto escrito. Esto es especialmente relevante debido a que para el aprendizaje y la comunicación, ya que los que pensaron pensaron que esta herramienta sería demasiado útil, las personas tienden a asimilar y relacionar la información visual de manera más rápida. En este video se discutirá los conceptos sobre cómo se representan y la jerarquía secuencial, la identificación de las relaciones y de la resolución de los problemas. Se ponen en énfasis cómo estas herramientas pueden ser aplicadas en la variedad de contextos, desde la educación hasta la toma de decisiones estratégicas en como entornos empresariales. Se resalta que la capacidad de las herramientas visuales para ayudar a simplificar la información compleja y fomentar la creatividad, además de que se menciona su utilidad en la generación de ideas, la planeación de proyectos. Estas herramientas pueden, eh, pueden evaluar estas situaciones de distintas perspectivas, lo que es demasiado útil para otras personas que no conocen esa perspectiva, y esta organización visual puede ayudarles para, como ya había mencionado, tener una mejor percepción de la información o un mejor entendimiento. En conclusión, en este video vamos a explicar el conjunto de herramientas visuales que, aunque no se mencionan de manera explícita, se representan como herramientas esenciales para la organización y representación de datos, la comunicación eficaz y la toma de decisiones informadas. Además de que estas herramientas, como había dicho, son un desempeñador esencial y crucial en la simplificación de la información. Ok. Ahora vamos a hablar sobre el primer organizador, que es de lo que trata el capítulo 1 de un trabajo. Vamos a hablar sobre el mapa mental. Un mapa mental es una representación gráfica visual de ideas y conceptos relacionados entre ellas. Está diseñado más para estimular la creatividad de la persona que lo realiza, el pensamiento lateral y la organización de la información. Un mapa mental utiliza un enfoque no lineal que refleja más herramientas de la estructura orgánica, y conectada con la mente humana. Esta herramienta fue inventada por el psicólogo británico Tony Buzan en la década de 1970. El mapa mental se contribuye alrededor de un tema central o palabra clave que se coloca en el centro de la página. A partir de ahí se ramifican las líneas y las palabras claves relacionadas, creando una red visual que captura de manera intuitiva la interconexión de las ideas, el elemento gráfico de colores y palabras claves breves utilizando para estimular la memoria y facilitar la comprensión.
Este enfoque flexible y personalizable ha encontrado una aplicación en derivadas áreas como la que se planifican, la toma de decisiones, las enseñanzas, y el aprendizaje, así como la generación de ideas, resolución de problemas mentales, ofrenda efectiva, creatividad, organizar información, mejorar retornación de conocimientos y fomentar la asociación de ideas. En resumen, el mapa mental, aparte de fomentar la creatividad, es muy útil debido a que cuando el tema central se encuentra, de estas salen ramificaciones como si fuera de un árbol. Y de estas ramificaciones va explicando cortamente, solo usando ideas claves y subtemas para explicar esta. Otra que también se utiliza en los mapas mentales son las imágenes que son para fomentar la creatividad y también para dar menos pésame en la información, debido a que obviamente como las personas que vamos caminando por la calle y vemos un cartel de información, pues tiende a agotarnos con solo verlo, no nos llama la atención ni siquiera leerlo. Y con las imágenes puede ser algo para que no se pese tanto y no sientan que pues es complicada la información, que les llame la atención. Las imágenes suelen fomentar eso y pues la gente tiende a llamarles la atención. Ahora hablaremos del segundo el segundo, que es el mapa conceptual. El mapa conceptual es una representación gráfica que organiza y estructura los conceptos mostrando las relaciones entre ellos de una manera visual. Fue desarrollada por Joseph de Novak y su equipo en la década de 1960. El marco de la teoría del aprendizaje significativo, este enfoque se basa en las ideas en el aprendizaje es más efectivo, se relaciona nueva información de conocimientos previos y se organiza de manera simplificada. En un mapa conceptual se representan mediante nodos y cajas y las relaciones entre estas se indican con líneas o flechas que se conectan de nodos. Los nodos son líneas o flechitas que conectan de una caja a otra y esta línea los conecta. Esto para saber que esta información está relacionada. En el mapa conceptual también hay que saber que el tema principal siempre va a estar en la arriba, como en una jerarquía, un triangulito o una pirámide, el cual eh, el tema principal va a estar en la parte superior de arriba, mientras que los subtemas van a ir bajando y bajando, y la parte de abajo comúnmente están los conceptos de estas. Es igual que el mapa mental, es más preferible usar palabras claves. En todos los organizadores, bueno, en la mayoría de los organizadores gráficos, dependiendo de cuál, es muy importante usar palabras clave para que el usuario no se sienta, como ya había mencionado, agotado. Los mapas conceptuales, igual que los mapas mentales, requieren ciertas reglas, los cuales es obvio que los nodos o las líneas que los juntan no estén juntas forzadamente. Esto es más estricto en el mapa conceptual que en el mapa mental. En el mapa mental comúnmente solo requiere que esté todo en el punto central, que todo esté relacionado con el central o un subtema, pero eso ya es distinto. En el conceptual sí es demasiado importante debido a que una línea forzada podría desorganizar la información y podría confundir a los usuarios que estén leyendo esa información. Las cajas creo que es obvio que, bueno, no sé si lo había mencionado, pero las cajas son unos rectangulitos que se usan comúnmente para representar el mapa conceptual. Ok. Lo que hay que destacar más del mapa conceptual es su capacidad para representar la información de manera jerárquica, así como les decía del ejemplo del triángulo. Y cómo se relaciona, es fácil de comprender cuando un usuario o alguien nuevo en el trabajo llega, comúnmente no sabe cómo encontrar a sus superiores o saber a alguien superior a su área con un mapa conceptual. Esto es como una jerarquía. El jefe principal, los jefes del área, los trabajadores encargados que tienen como jefe el jefe de área. Este es un ejemplo el cual la forma jerárquica resalta debido a que cuando llegas eres consciente de que dónde estás tú y sabes quién está arriba de ti y a quién le puedes pedir apoyo en caso de alguna duda. Por eso el mapa conceptual se puede caracterizar por la jerarquía que ésta tiene.
Yo soy Gerardo Cruz Hernández y les voy a hablar sobre dos organizadores gráficos. El primero es el organizador secuencial. Empezaré con una breve introducción diciendo definición y propósito. Su definición de organizadores secuenciales son herramientas visuales que ayudan a estructurar la información de manera lógica y secuencial. Su propósito es facilitar la comprensión y retención de información al organizar de manera ordenada. El segundo sería tipos de organizadores secuenciales, pues estos son de diagramas de flujo, líneas numeradas, líneas de tiempo y organigramas. El primero, que son diagramas de flujo, son representaciones visuales de pasos o procesos con flechas que indican la dirección del flujo. El segundo, que son las listas numeradas, son enumeraciones de pasos o elementos en un orden específico. El tercero son las líneas de tiempo, que son representaciones gráficas de eventos en relaciones con el tiempo. El último, que sería organigramas, son estructuras visuales que muestran la relación jerárquica entre diferentes elementos. Traeríamos a las ventajas de utilizar organizadores secuenciales, pues son tres, que son claridad, retención y comunicación. El primero, que es claridad, son para facilitar la comprensión al mostrar la relación lógica entre diferentes elementos. También tienen la retención, que ayudan a retener información al representar de manera ordenada y fácil de conseguir. Y el último, que es la comunicación efectiva, que mejora la comunicación al representar información de manera coherente y estructurada. El cuarto paso sería aplicaciones prácticas, pues estas son cuatro, que son planificación de proyectos, procesos educativos, historias y eventos y organización empresarial. El primero, que son planificación de proyectos, son para utilizar diagramas de flujo para visualizar los pasos de un proyecto. El segundo, que son procesos educativos, son para emplear listas numeradas para explicar conceptos paso a paso. El tercero será historia y eventos, que son crear líneas de tiempo para comprender la secuencia de eventos históricos. Y el último, que es organización empresarial, que son para utilizar organigramas para mostrar la estructura jerárquica de una empresa. Veríamos al quinto punto, que son creaciones de organizadores secuenciales, que son tres: es identificar la información clave, establecer la secuencia lógica y seleccionar el tipo adecuado. El primero, que es identificar la información clave, es determinar los elementos esenciales que deben incluirse. Al igual, el segundo sería establecer la secuencia lógica, que se organiza la información en un orden que tenga sentido. El tercero sería la selección de tipo adecuado, que es elegir el tipo de organizador secuencial que mejor se adapte a la información. Tenemos al sexto punto, que son ejemplos prácticos. Pues los diagramas de flujo se pueden hacer en procesos online. También lo podemos hacer en cuaderno, en pizarrones, dependiendo de cuál sea el tema. Realmente se puede variar mucho, no, ya que existe infinidad de temas con los cuales podemos crear o ayudarnos por base de este organizador gráfico. El séptimo punto serían los desafíos y consideraciones, pues son dos, que son la simplificación y la flexibilidad. El primero, que es la simplificación, trata sobre evitar la sobrecarga de información para mantener la claridad. Y el segundo, que es la flexibilidad, es ser consciente de que algunos conceptos pueden requerir diferentes tipos de organizadores secuenciales. Y por octavo punto serían mis conclusiones, que son la recapitulación de los beneficios de utilizar organizadores secuenciales y también destacar la versatilidad de estas herramientas en diversas situaciones y campos. Aquí les voy a mostrar unos ejemplos. Sería un organizador secuencial. El segundo organizador de los que les voy a hablar es el cuadro sinóptico. Para empezar, ¿qué es un cuadro sinóptico? Se llama cuadro sinóptico o síntesis de cuadro a un tipo de esquema gráfico textual que permite la distribución y jerarquía de la información.
Se utilizan para plasmar el orden, categorías verbales o ideas principales, seguidas de ideas complementarias y luego de detalles concretos avanzados de lo más general a lo más específico. El nombre cuadro sinóptico proviene del hecho que debemos hacer sinopsis. Esto significa que es un resumen, abstracciones o simplificaciones del tema que nos interesa, en el, en el que se jerarquizan los fragmentos para elaborar un esquema completo. Su forma visual es similar a la de un árbol de ideas o un organigrama, pero menos dependiente de la organización visual y más de una secuencia lógica de conceptos que avanzan en el mismo sentido de la lectura. Dependiendo del tipo de cuadro que sea, ese sentido puede ser de izquierda o derecha, o del centro hacia los costados. Muchas veces empleamos los cuadros sinópticos sin siquiera saber qué cosa son o cómo se llaman. Conocerlos nos permitirá emplearlos de manera más eficiente en el estudio o en la elaboración de exposiciones orales, como material de apoyo o como apuntes personales. Además, es una de las principales herramientas de estudio y de toma de apuntes que se conocen. Hay tres tipos de cuadro sinóptico. Cuadro sinóptico con llaves, que son las formas más clásicas de cuadro sinóptico que separan las categorías de los esquemas con llaves. Se plantea de izquierda a derecha. El segundo sería el cuadro sinóptico de diagrama. Emplea cuadros informativos organizados en un diagrama de acuerdo a la jerarquía unidos por líneas rectas. En el centro estarán las ideas principales y hacia afuera las ideas secundarias o detalles. El tercero y último sería cuadro sinóptico en redes. Más bien se trata, ya que existe infinidad de temas con los cuales podemos crear o ayudarnos por base de este organizador gráfico. El séptimo punto serían los desafíos y consideraciones, pues son dos, que son la simplificación y la flexibilidad. El primero, que es la simplificación, trata sobre evitar la sobrecarga de información para mantener la claridad. Y el segundo, que es la flexibilidad, es ser consciente de que algunos conceptos pueden requerir diferentes tipos de organizadores secuenciales. Y por octavo punto serían mis conclusiones, que son la recapitulación de los beneficios de utilizar organizaciones secuenciales y también destacar la versatilidad de estas herramientas en diversas situaciones y campos. Aquí les voy a mostrar unos ejemplos. Sería un organizador secuencial. El segundo organizador de los que les voy a hablar es el cuadro sinóptico. Para empezar, ¿qué es un cuadro sinóptico? Se llama cuadro sinóptico o síntesis de cuadro a un tipo de esquema gráfico textual que permite la distribución y jerarquía de la información. Se utilizan para plasmar el orden, categorías verbales o ideas principales, seguidas de ideas complementarias y luego de detalles concretos avanzados de lo más general a lo más específico. El nombre cuadro sinóptico proviene del hecho que debemos hacer sinopsis. Esto significa que es un resumen, abstracciones o simplificaciones del tema que nos interesa, en el que se jerarquizan los fragmentos para elaborar un esquema completo. Su forma visual es similar a la de un árbol de ideas o un organigrama, pero menos dependiente de la organización visual y más de una secuencia lógica de conceptos que avanzan en el mismo sentido de la lectura. Dependiendo del tipo de cuadro que sea, ese sentido puede ser de izquierda o derecha, o del centro hacia los costados. Muchas veces empleamos los cuadros sinópticos sin siquiera saber qué cosa son o cómo se llaman. Conocerlos nos permitirá emplearlos de manera más eficiente en el estudio o en la elaboración de exposiciones orales, como material de apoyo o como apuntes personales. Además, es una de las principales herramientas de estudio y de toma de apuntes que se conocen.
tres tipos de cuadro sinóptico. Cuadro sinóptico con llaves, que son las formas más clásicas de cuadro sinóptico que separan las categorías de los esquemas con llaves. Se plantea de izquierda a derecha. El segundo sería el cuadro sinóptico de diagrama. Emplea cuadros informativos organizados en un diagrama de acuerdo a la jerarquía unidos por líneas rectas. En el centro estarán las ideas principales y hacia afuera las ideas secundarias o detalles. El tercero y último sería cuadro sinóptico en redes. Más bien se trata de un esquema gráfico en el que los conceptos tejen un árbol de conceptos vinculados con líneas de los unos a los otros, teniendo la idea principal en el corazón o centro, alejándose a medida de que se hacen suplementarias las ideas. ¿Para qué sirve un cuadro sinóptico? Los cuadros sinópticos son una excelente estrategia de estudio o de organización de ideas. Esto se debe a que se plasma visualmente el recorrido del pensamiento desde lo más general a lo más específico. Son ideales para la toma de apuntes preparatorios para una exposición. También pueden utilizarse como material de apoyo en la misma para ofrecer al espectador una perspectiva general de la temática abordada, mucho más fácil de seguir que simplemente explicándolo verbalmente. ¿Cómo se elabora un cuadro sinóptico? Pues aquí son una variedad de pasos. Constan de 6. El primero es leer la información a representar hasta manejar con soltura. No puede representarse algo que aún no se entiende o que se ignora. El segundo será subrayar el texto o de las ideas principales y las ideas secundarias y pues, anotarlas aparte. El tercero sería identificar y anotar aparte los ejemplos, casos particulares y otros ítems que siendo muy específicos o particulares sirvan para entender o mostrar las ideas principales y secundarias. Lo siguiente sería establecer un primer esquema de la información en el que se ubican los temas principales. A la izquierda se traza una llave en cada uno y luego se ubican dentro de dicha llave los temas secundarios que se representan de cada tema principal. El penúltimo se repite la operación pero ahora con los temas secundarios. Se abre en cada una llave y se ubica dentro los detalles y ejemplos concretos que permiten visualizar el tema respectivo. Y el último paso sería revisar el conjunto y se asegura de que no haya errores o confusiones. Son cuadros sinópticos. Los cuadros sinópticos pueden usarse para resumir libros, ensayos o capítulos de libros en un esquema relativamente simple. También se sirven para exponer ideas complejas o distorsionar disertaciones mediante un gráfico para tener un panorámica lo hablado y lo por hablar. El penúltimo sería elaborar claves de estudio y lo último sería para producir organigramas o diagramas estructurales de una organización o un flujo organizacional, ya sea empresa, instituciones, etcétera. A continuación les mostraría una imagen sobre un cuadro sinóptico. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre el diagrama de Ishikawa, diagrama también llamado como diagrama de espina de pescado o diagrama de causa y efecto. Es un diagrama basado en el modelo causal creado en 1943 y perfeccionado luego por que nuestra manera esquemática las posibles causas de un problema o efecto específico. Su finalidad era organizar racionalmente el análisis de un problema prioritado en diferentes tipos de procesos, especialmente los relacionados como la producción industrial, más limitados a ellos. Una de las 7 herramientas básicas de control de calidad. Los usos comunes del diagrama de Ishikawa son el diseño de productos y la prevención de defectos de calidad para identificar los posibles factores que causan
un efecto general cada o causa de alguna razón de imperfección es como es un fuente de variación. La causa suele agruparse en categorías principales para identificar la clasificación y estar en varias funcionalidades y variaciones. Otra de sus etapas para la elaboración del diagrama de Shibaka. Las principales etapas en la elaboración del diagrama de Ishikawa son los siguientes. El primero sería la definición del problema. El segundo sería la elaboración de la representación gráfica. El tercero sería el análisis de la información que ofrece el diagrama y que destaca los principales factores o los factores cuyos valores eh, podrían modificarse o no sé, que sean diferentes a los demás. Y el cuarto sería el último, o más bien esos serían los cuatro principales etapas, las más importantes. La cuarta sería desarrollar un plan para actuar considerando los comentarios de la etapa anterior. Para la elaboración del diagrama, más bien, para elaborar el diagrama de Ishikawa, las causas o los factores que de la influencia en el problema definido se agrupan en categorías o grupos principales para identificar estas fuentes de variación y posteriormente analizarlos. Se constituyen con mayor frecuencia utilizando factores o grupos principales de 7 componentes, o así que se sale de métodos de 4M, 5M, 6M, etc. ¿no? Una de las desventajas del diagrama sería la dificultad para relacionar algunas causas de una categoría o factor de influencia particular. Otra sería el posible que sea posible que no se proponga una causa fundamental para explicar el efecto. Otra y sería la última, bueno, la más importante sería la necesidad de incluir los factores para adoptar al diagrama de efecto. Y bueno, ese sería todo de lo del diagrama de Ishikawa. Otra de ellas sería el diagrama de matriz FODA o DAFO por sus siglas en español, que permite identificar las fortalezas, las oportunidades o las debilidades y amenazas de un proyecto específico o de tu plan de negocio general. Con esta herramienta tu proyecto específico o de tu plan de negocio general puede planificar estrategias y mantenerse a la vanguardia de las tendencias del mercado que estás pues ofreciendo, ¿no? ¿Qué significa FODA? Digamos que FODA significa fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Es muy importante analizar cada uno de esos factores para el plan, para planificar correctamente el crecimiento de las organizaciones. Aquí es donde el análisis entra en juego, ¿no? Sus fortalezas que tiene hacen referencia a las iniciativas internas que funcionan bien. Se podría comparar con otras iniciativas o con un costado competitivo externo. Al analizar estas áreas puedes entender lo que ya funciona. Entonces puedes aplicar esas técnicas que sabes que funcionan bien. Cuando busques las fortalezas de la organización, para empezar a preguntarte lo siguiente: ¿qué es lo que haces bien? ¿Qué hace nuestra empresa? ¿O qué es lo que gusta de nuestra organización? O, o a la audiencia objetivo, ¿no? Sus debilidades o una de sus debilidades sería qué iniciativas no funcionan bien y el por qué podría mejorar o qué recursos podrían favorecer al rendimiento.
Las amenazas que puede tener el diagrama FODA se refieren a áreas que tienen potencial de causar problemas. Difieren de las debilidades en las amenazas, son externas y por lo general están fuera de nuestro control. Pueden ser eventos como pandemia o cambio de panorama comparativo. Una de ellas puede ser que cambia en nuestro sector. Son preocupantes, que nuevas tendencias en el mercado se visualizan o en qué áreas nos supera la competencia. Un ejemplo de análisis FODA es de una manera más popular, es la que más se crean las análisis FODA, esa con representaciones visuales de las fortalezas, oportunidades, debilidades o amenazas. A este formato se le denomina matriz FODA. Normalmente se organiza en 4 cuadrados separados que se unen para formar un cuadrado más grande. Una matriz FODA es excelente para reunir información o documentar las preguntas que llevan a tomar decisiones. Solo será útil tenerla a mano para consultarla más adelante, sino además de resultar excelente para visualizar los patrones que pueden seguir. Eh, ¿Cómo puedes hacer un análisis FODA? Un análisis FODA puedes llevar a cabo de diferentes maneras. Si bien algunos equipos prefieren reunirse y proponer ideas en un pizarrón, otros prefieren crear una matriz FODA formal. Si eliges para crear tu análisis FODA, debes saber qué aplicación debes usar del proceso creativo de planificación. Puedes despertar ideas nuevas, puestas en práctica, deriven en buenos resultados y soluciones únicas. Hay algunas maneras que garantizan que el análisis FODA sea profundo y correcto. Algunos trucos son reunir su equipo de alguna manera que favorezca el trabajo en equipo y que todos puedan trabajar. ¿Por qué es importante realizar un análisis FODA? Con un análisis FODA puedes mejorar los procesos y planificar el crecimiento. Si bien es similar a un análisis de competitividad, es diferente en que la evaluación, tanto los factores internos como externos, al analizar las áreas clave en todas estas oportunidades y amenazas, obtendrás la información que necesitas para preparar a tu equipo pues con éxito y que los resultados se puedan solucionar. Muy buenas tardes, compañeros y maestros. Los organizadores gráficos que a mí me tocaron son el cuadro comparativo y el mapa de bloques. A continuación yo les daré una breve explicación sobre estos dos organizadores gráficos y una pequeña conclusión sobre los organizadores gráficos que pudieron ver con mis compañeros. El cuadro comparativo es una técnica de estudio que permite visualizar en una tabla las semejanzas y diferencias entre dos o más conceptos, fenómenos científicos, épocas históricas, autores, obras de arte o cualquier otro tema del que estemos aprendiendo. El cuadro comparativo está formado por filas y columnas, donde se colocan los elementos a comparar y sus características distintivas. Un cuadro comparativo ayuda a organizar la información, facilita el análisis y la comprensión, y contrasta las ventajas y desventajas de cada elemento. El diagrama de bloques es una representación gráfica de un sistema, proyecto o escenario. Ofrece una visión funcional de un sistema e ilustra cómo se interrelacionan sus distintos elementos. Los diagramas de bloques se utilizan para modelar los componentes de un sistema y comprender cómo están todos conectados. Los bloques que dan nombre al diagrama representan los distintos elementos de un sistema. Las líneas y las flechas muestran las relaciones entre dichos bloques. Un diagrama de bloques ayuda a visualizar el funcionamiento de un sistema, simplificar su diseño y comunicar sus detalles. A continuación les daré una breve conclusión sobre los organizadores gráficos. Los organizadores gráficos son herramientas visuales que ayudan a emprender y a estudiar y comunicar información de manera clara y efectiva.
Existen diferentes tipos de organizadores gráficos, como cuadros comparativos, diagramas de bloques, mapas conceptuales, líneas del tiempo, etc. Cada uno tiene sus propias características, ventajas y desventajas, y se adaptan mejor a ciertos temas o propósitos. Los organizadores gráficos tienen la función de facilitar la comprensión y el análisis, la síntesis y la memorización de la información, así como el desarrollo del pensamiento crítico y creativo. Los organizadores gráficos son una excelente forma de organizar el conocimiento y representarlo de manera atractiva o didáctica. Este ha sido todo el video de hoy, espero les haya gustado mucho y mis compañeros les hayan dado una buena explicación sobre los temas. Muchas gracias.